Hola clase, bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy no podré dar la clase síncrona, entonces dejaré pues este video para continuar con el curso por el día de hoy, martes. No, perdón, miércoles. Es que veía acá y dice marzo, ¿verdad? Me confundí con martes. Entonces, pues nada, vamos a iniciar la clase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, como te comenté en la clase pasada, vamos a trabajar la idea de mm, comprender qué significaba resolver una ecuación diferencial al momento de tener existencia, es decir, que asegures que tu función que das cuando tienes una condición inicial sea existente y bueno, después tú vas a checar en tu tarea que sea única, ¿sí? Entonces, la forma en la que vamos a hacer esto va a ser mediante una construcción que tiene que ver con un aspecto un poco gráfico, algo que quizás no sea tan intuitivo, pero que es bastante interesante, que se llama iteraciones o iteradas de Picard. Entonces, voy a comenzar con un dibujo, pues para representar lo que vamos a hacer. En sí, piensa que esa línea estaba derecha. Te decía en la sesión pasada que, bueno, por aquí vas a tener, no sé, tal vez tu función expresada en términos de dos variables, tu solución implícita. Y entonces cuando tú la igualas a constantes, lo que vas a hacer es que a diferentes alturas de esta constante haces cortes con un plano y entonces lo que acabas haciendo es pues intersecciones entre estas dos cosas y en la proyección del plano XT, pues al final de cuentas tienes tu solución. Repito, no tiene que ser una función eh, cerrada ni mucho menos, ¿no? Simplemente aquí lo pongo así para que se vea gráficamente más accesible. Entonces vamos a tener un T0 y un X0 que te fungirían el punto, te dan el punto de condición inicial en el plano XY, perdón, XT o TX, y entonces, pues básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Encontrar esa curva verde es el propósito de nuestro problema. Eh, entonces teníamos una ecuación que puedes expresar como x' igual a f de t, x. Date cuenta que f, solución implícita, y f del sistema o de la ecuación diferencial son diferentes, ¿no? Aquí creo que vale la pena resaltar que f es diferente de f mayúscula, son cosas ajenas, ¿no? Este, solamente se conectan dada la solución, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a seguir? Ah, otra cosa importante dentro de nuestra formulación es que x a un t0, pues es un x0, ¿sí? Ese es nuestro problema de la ecuación diferencial no lineal con su condición inicial, ¿sí? Ahora, el problema va a estar en hacer una construcción de esta función verde, que repito, no es muy intuitiva, pero sí es bastante interesante. Em, de todas maneras, si te quedan dudas o preguntas, recuerda que las puedes hacer en cualquier momento, en algún momento de los comentarios del video o directamente en la siguiente clase síncrona que tengamos, ¿sí? Yo te sugiero que estudies con cuidado esta grabación o te asesores viendo más videos o cualquier referencia en los libros que hemos citado, ¿no? Los de cajón como el Broyce, el Brown, el ¿cómo se llama? El Nagle. Hay muchas formas en las que puedes buscar más eh, conocimiento. Entonces, tenemos esta ecuación, su solución con condición inicial dada por esta expresión. Y entonces vamos a comenzar con el trabajo de considerar, primero vamos a considerar que esta función f y otra cantidad que quizás ahorita no sea tan relevante, pero sí es importante que sea que la parcial de nuestra función f respecto de x sea continua. ¿Qué sería la parcial de la función respecto de x?
pues son las parciales que van en esta dirección respecto al plano X, ¿no? Que son líneas o cortes verticales respecto al plano TX. Por cierto, si nosotros graficamos esta función en el plano TX, ¿cómo verías a la curva? Pues la verías algo así. Muy bajo. No sé, tienes algo semejante a esto quizás, ¿no? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es centrarnos en un eje o un sistema de ejes, pues más apropiado para nuestra función. Pensemos que tenemos algo como esto. Aquí tenemos este punto de referencia en el que vamos a hacer su estudio local, T0, X0, y lo que vamos, o el punto de partida es montarnos en estos ejes. Si nos montamos en este sistema, el que estoy dibujando aquí en rojo, date cuenta que para el sistema en rojo, pues llamémoslo algo así como X barra o tilde, T tilde, eh, X tilde en T0 es 0 y pues T tilde es directamente 0, ¿no? Esto es al final de cuentas una traslación al origen que para nada va a perturbar la forma de tu curva verde. En dado caso, la vas a ver diferente respecto a este punto de origen rojo, pero hablando geométricamente de esta curva verde, no se modifica. Es simplemente una forma de ver al punto desde otro punto, literalmente desde otro punto de vista. La solución queda igual, ¿sí? Si tú haces una traslación en el eje temporal, en el eje de la variable ordenada, lo de la abscisa, no pasa nada, sigues teniendo la curva verde, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a recurrir en nuestro método porque vamos a simplificar con esto las cuentitas, es decir, no vas a estarte cargando constantes adicionales que tengan que ver con esta traslación, ¿sí? Eso es importante para, repito, simplificar las cuentitas. Entonces, déjame checo. Ok, todo va bien. Entonces, continuamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Eh, pues vamos a hacer como un zoom de esta parte para que te explique mejor qué vamos a trabajar. Piensa que este cuadrito que estoy haciendo aquí es esto que voy a marcar acá en un cuadro más grande para que se vea la idea más específica, ¿sí? Repito, si te llegan a surgir dudas o preguntas, lo que sea, las puedes hacer en la siguiente clase síncrona para que las atendamos, ¿va? Muy bien. Entonces, esto es un zoom de esa región que localmente tenía esa condición inicial aquí en este punto, ¿no? Este es nuestro punto de interés que tiene o atraviesa esta superficie, esta curva. Entonces, la cuestión está, repito, en obtener localmente lo que satisface a nuestra ecuación diferencial, que sería esa curva verde, y la vamos a ir aproximando. Y la vamos a ir aproximando como con una forma semejante a lo que o a lo que piensas con las perdón, con las series de Taylor, pero aquí es algo semejante, pero no es exactamente lo mismo. Fíjate, la curva verde la podríamos comenzar con una primer curva que sea totalmente horizontal, que podríamos llamar phi 0. Déjame aquí la pongo, que sea literalmente cero.
Obviamente esta curva amarilla es una muy mala aproximación a primer orden de esa curva verde. ¿Estamos de acuerdo? Es muy mala, pero de ahí podemos comenzar a ir construyendo algo. Después podríamos ir construyendo una siguiente curva φ1 que tenga que ver con la función φ0, de modo que esta función φ1 se modifique o se vaya aproximando mediante alguna construcción racional o, bueno, lógica, que se vaya aproximando a esa línea verde mientras más φ's tengamos. Pensemos que tenemos φn y entonces la enésima función φn se halla muy parecida a la función original, bueno, a la curva que estamos buscando. Tal vez esta es φn. Pensemos que esta fue φ1 y esta, repito, es φ0, ¿sí? Nuestro propósito sería llegar al punto en el que φn sea igual a φ n más 1. Es decir, estas dos serían iguales en el caso en el que tú ya empataste a la línea verde, ¿no? Ese es como que lo que estaríamos buscando, ver el límite en el que esta cantidad ya deja de cambiar, ¿sí? Entonces, como se ve en esta igualdad, tendremos que sacar en algún momento un límite de esta construcción para que, pues, estas dos cantidades ya digas, son iguales, convergió de alguna manera este procedimiento, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a tener una idea de algún límite, ¿sí? Muy bien, ya que tenemos en mente un procedimiento similar o semejante a esto, la cuestión está en qué es esa función phi, ¿no? ¿Cómo vas a ir construyendo las siguientes funciones que no sean la función phi 0? Bueno, aquí este procedimiento o este proceso, pues se le va a construir con iteraciones, como lo estoy mencionando, asociadas a una persona que se llamaba Picard. Entonces Picard propone hacer este seguimiento. Fíjate. Tú dices que tu ecuación diferencial x' pues es f de t, x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues de una manera quizás muy ingenua, uno podría despejar esto. Recuerda que x' es la derivada, ¿no? Entonces estamos diciendo que la derivada de x respecto de t es igual a f de t, x. Y nosotros lo que queremos hacer es, de alguna manera, despejar o conocer quién es x. Entonces, ¿qué te parece si de una manera muy ingenua integramos ambas partes de nuestra expresión respecto del tiempo? Entonces tendríamos la integral de dx respecto de t, igual a la integral de f de t, x de t, ¿sí? Y entonces tú dices, eso está bien. Si yo hago esto, pues técnicamente sí obtengo a x por teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí tendríamos que tomar en cuenta el teorema fundamental del cálculo. Y déjame bajo un poco la pantalla. No tendrías problema en decir, bueno, pues del lado izquierdo, en efecto, tú vas a tener x, ¿sí? Ya despejaste de alguna manera x. Pero del otro lado, ¿qué te pasa? Del otro lado tienes una integral que va a ser una función al final de cuentas recurrente respecto a x, ¿no? Porque aquí vas a tener t de x de t. Y x aparece de este lado y aparece en el integrando de la función f. Entonces acabas teniendo una función recurrente para obtener a x, es decir, quieres despejar x, pero para obtener x necesitas saber quién era x. Entonces esto crea como una paradoja, un conflicto de interés, ¿no? Lo que quieres obtener lo tienes que utilizar, ¿sí? Bueno, de aquí vamos a tener que hacer una construcción con el argumento más o menos que te di de la forma iterativa en la que vamos a obtener esta x. Al final de cuentas, x la vamos a identificar con esa función phi que te mencioné
en forma iterativa. Entonces, esta es la parte importante. Vamos a identificar esta función de esta manera y vamos a hacer una construcción para que vayas obteniendo esta función X en términos de funciones que van a ser recurrentes en esta función phi. ¿Cómo? Entonces, vamos a hacer un primer paso. Date cuenta de otra cosa. Esto tiene, ¿cómo se llama? Lógica. Si estamos identificando a X con phi n, por ejemplo, ya en un límite cuando n es muy grande o n converge, entonces también X se va a asociar a phi n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto ya se puede decir que convergió. Entonces, técnicamente hablando, el valor absoluto de phi n más 1 menos phi n, pues tiene que ser muy chiquito y en el límite en el que n tiende a infinito, esto sería cero, ¿no? Bueno, de esto ahorita no nos vamos a meter tanto, pero eso es como que algo que en principio tendría que ser si esto funciona, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo estas funciones phi? Estas funciones phi las vamos a ir construyendo así, checa. Decimos, ¿qué te parece si comenzamos con phi de 0 a todo tiempo t igual a 0? Bueno, esto satisface la curva que yo te dije arriba, ¿no? Estoy comenzando con esta, con la que es phi igual a 0 a todo t, ¿sí? Recuerda que el eje vertical y el horizontal, bueno, el eje horizontal es t y el vertical es x, trasladados. La traslación no importa, de hecho eso lo puedes simplificar desde un principio argumentando que todo comienza en el origen, repito, para no estar cargando constantes adicionales, ¿sí? Bueno, entonces está bien, no hay ningún problema. Puedo decir que phi de t a un tiempo cualquiera, pues sea cero, eso nadie lo prohíbe. Y entonces de ser así, tú puedes ahora introducir este término en tu integral. Entonces tendrías que la integral de la función de t, phi 0 de t eh, de t nos daría a una función x en principio, ¿no? Aquí me faltó el índice 0. Entonces esto te daría la función x, pero esto sería una primera aproximación. Ah, por cierto, ¿esto de dónde a dónde lo tendrías que integrar? Esto lo tendrías que integrar de un tiempo cero, porque recuerda que t está comenzando de un tiempo cero, a pues una cantidad que le llamaríamos chin. Creo que aquí voy a cambiar mi notación para no crear conflicto entre las variables de los integrandos. Déjame, pongo una variable muda. Vamos a poner aquí tau, para que no, repito, para que no tengamos conflicto con las variables sobre las que vamos a hacer nuestras integrales. Entonces, ok, vamos a integrar de 0 a t, justamente, y vamos a meter aquí tau, ¿sí? Ok, entonces ahora sí, nuestra función va de 0 a t, eh, y estamos poniendo esta variable tau simplemente para meter una variable muda, ¿no? Puede ser la cantidad que tú quieras aquí. Yo pongo tau, pues porque hace referencia como al análogo de t en letras griegas, ¿no? Pero puede ser la que sea. El punto es que ya tenemos esto y esto vamos a definirlo como la primera aproximación de la función en el primer paso. Esto sería phi de t, ¿sí? Cuando tú integres esto, este resultado va a ser dependiente de t. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? El siguiente paso va a ser integrar de 0 a t f de tau, phi 1 de tau.
diferencial de tau, y esto nos va a definir una segunda cantidad llamada phi2. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta secuencia, el término enésimo más 1 de t sería la integral de 0 a t de f de tau, phi n de tau diferencial de tau. Y justamente en el límite en el que n tiende a infinito, phi de n más 1 de t, pues sería igual al límite en el que n tiende a infinito de la integral de 0 a t de f de tau, phi n de tau, ¿sí? Y lo que queremos demostrar en un principio es que esta cantidad converja y eso se satisface en dado caso cuando el límite de esta cantidad n más 1 sea igual a la del límite cuando metemos de alguna manera el límite dentro de la integral, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, básicamente la forma en la que uno deduce o obtiene las iteradas de Picard es esta. Si tú tienes una función que proviene de una ecuación diferencial, la forma iterativa en la que construyes las iteradas de Picard es esta. Vas a tener que estar integrando argumentos que vas a comenzar con 0, phi de 0 es 0, y de ahí vas a empezar a meter integral, integral, integral. Date cuenta que, por ejemplo, para la segunda iteración o la primera iteración, ¿quién es phi 1, por ejemplo? Phi 1 es igual a la integral de 0 a t de f de tau de phi 0, pero phi 0 es 0 de tau. Ya está. Esta sería la primera iterada de Picard. La segunda, ¿quién es? La segunda es la integral de 0 a t de f de tau de phi 1. Pero phi 1 es una integral. Entonces tienes que valorar la función en la integral de 0 a tau. Date cuenta que la función 1 depende de tau. Entonces sería la integral de 0 a tau de la función evaluada en t, 0. Función respecto a... aquí me comí un índice mudo. Déjame lo pongo. Esta integral, ¿sobre quién va? Sobre una variable... de hecho esta no sería tau. Mira, aquí yo estoy equivocándome. Aquí vamos a llamarle, no sé, z. Ups, respecto de esta variable z, respecto de tau. Y eso sería phi 2. Entonces, date cuenta, para la segunda iteración tienes que hacer la integral de la función evaluada con una integral que dependía de quién era phi a tiempo cero, que eso es cero, ¿sí? Entonces, esto obviamente se va haciendo mucho más complejo conforme vas sacando más iteradas a órdenes superiores. Es bastante engorroso estar sacando la integral que va construyéndose con integrales dentro de integrales dentro de integrales en forma recurrente, ¿sí? Esto, repito, se conoce como iteradas de Picard. Bueno,
Entonces, ya llegamos a una forma en la que tú podrías obtener tu función phi enésima más uno, y el objetivo ahora va a ser ver que este límite tenga sentido dentro de esta integral, ¿sí? En principio, el límite cuando n tiende a infinito de esta función, pues es justamente la solución, ¿no? O sea, el límite cuando n tiende a infinito de phi n más uno de t, en principio es x. X tu solución de tu ecuación diferencial. La cuestión, repito, está en esta integral porque tienes que sacar el límite de la integral evaluada para estas funciones iteradas de Picard, ¿sí? En su argumento. Por cierto, aquí me faltó un paréntesis. Aquí. Muy bien. Entonces vamos a checar cómo poder evaluar ese límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 0 a t de f de tau, phi de n de tau, ¿a qué es igual? ¿Sí? Bueno, una primera parte que quizás sea bueno recordar de tus cursos de cálculo como una especie de paréntesis es saber qué pasaba, por ejemplo, si tú tienes una función, sacas su límite, y si tú sacas ahora el límite de una función cuyo argumento tiene la cantidad sobre la que vas a sacar el límite, es decir, esto. ¿Qué pasa si el límite de una función f, bueno, voy a identificarla con f mayúscula, o g? Tenemos una función g que depende de t y una función phi, que curiosamente la voy a poner como phi de n, de t. ¿Cómo se corresponde esto? Con, bueno, esto todavía no sabemos si es igual, con la función g con t en el límite cuando phi de n de t tiende a infinito. Pregunta, ¿esta cantidad y esta cantidad de la izquierda y de la derecha son iguales? ¿Sí o no? Repito, aquí tú tienes el límite de una función en cuyo argumento una de las cantidades tiene una dependencia de este parámetro n, y tú le estás sacando el límite a la función que evalúa ese argumento. Mi pregunta es, ¿cómo va esa relación con la función y cuyos argumentos ya involucran al límite dentro de esta función? Bueno, como es de suponerse, estas dos cantidades en principio son diferentes. No tienen que ser iguales, para nada. Eh, Uno puede hacer algunas demostraciones de contraejemplos en los que tú puedes formular una función que tenga esta estructura, eh, meter el límite dentro del argumento de la función, sacar ambos límites y ver que por supuesto estas dos cantidades difieren. Es decir, tú puedes dar contraejemplos para demostrar que eso no es cierto. Un caso de ellos es uno de tu tarea. De hecho, ahí hay un contraejemplo, si no mal recuerdo, en el que tú vas a demostrar que estas dos cantidades son diferentes para el problema en cuestión, ¿sí? Entonces, repito, no es difícil demostrar que esas dos cosas son diferentes dando algún tipo de contraejemplo. Lo que me parece interesante y relevante para nuestro curso es que si la parcial de la función g respecto a la cantidad x, pensemos que esta era la cantidad x, eh, entonces si esta parcial de la función respecto de x y g son continuas, resulta que el límite sí se puede meter dentro de la función.
Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de g de t, phi de n de t, sí puede ser exactamente igual a la función evaluada en t en el límite cuando t tiende, perdón, n tiende a infinito. El por qué se debe a esta, principalmente a esta parcial, ¿no? Si esta parcial es continua y diferenciable, entonces los límites sí se pueden meter dentro de argumentos que involucren estas cantidades. Entonces, si hay cambios en esta función que al principio depende solamente de n, sí se puede meter el límite dentro de esa función, ¿sí? Este, entonces es pues un requerimiento que vamos a pedir. Repito, en general, esto es en general, no se tiene que satisfacer esto, en general. Pero en particular, si estas dos cosas son continuas, sí se puede tomar este límite, ¿sí? Es algo que a veces aprendes justamente en los cursos de cálculo 3, que es en el cálculo multivariable, que puedes checar, ¿no? O checaste. No me adentraré mucho en eso porque, bueno, es una herramienta que voy a tomar para hacer la siguiente construcción y pues de ahí continuamos. Entonces, ya que tenemos este hecho en el que si tú tienes una función y la evalúas fuera del límite, pues tú podrías sacar ahora la función evaluada ya con el límite, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que el límite, por ejemplo, de n tendiendo a infinito, por ejemplo, de la integral de 0 a t de nuestra función f de t, phi de n. Ah, perdón, aquí estaba metiéndole otra variable muda, es tau, ¿no? Es igual, vamos a identificar esto con la función g que yo estaba nombrando arriba. Entonces, al hacer esto, esto nos queda igual a la integral del límite cuando n tiende a infinito de 0 a t de f de tau de phi de n de tau. Pero esto, en principio, también, bueno, si la función f es continua, pues es igual a la función evaluada en el límite cuando n tiende a infinito de phi de n de tau diferencial de tau. Pero si esta cosa justamente era igual a x, entonces esta cosa se acaba transformando en la integral de f de t x diferencial de tau. Y esto es x. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Estamos llegando a que si tú partías de esta hipótesis en la que pues tú dices, bueno, pues puedo despejar x y puedo encontrar una forma alternativa de ir buscando iterativamente a la función x en términos de phis, pues eso sí va a ser totalmente válido en el límite cuando vayas a infinito o que esto converja. Entonces, la forma en la que uno puede ir buscando esta cantidad de x es válida para estas funciones que se llaman iteradas de Picard, en pocas palabras. Con esto demostramos que la solución de una ecuación diferencial sí se puede encontrar en términos de estas iteraciones
Esto se le conoce como existencia o teorema de existencia. ¿Sí? Sé que suena algo como confuso, el tener que llamar a una función recurrente para ir despejando esta cantidad de x, principalmente desde el punto de partida, ¿no? En el que tienes que resolver la cantidad que tienes que usar, ¿no? Y eso suena quizás contraintuitivo. Lo interesante o lo importante de este camino es que en el método tú puedes ir obteniendo a x utilizando estas funciones, ¿sí? Entonces, si tú estás buscando las funciones o las iteradas de Picard, simplemente búscalas y saca el límite cuando n tiende a infinito. Así obtendrás la solución de tu ecuación diferencial con otra alternativa. La ventaja que tienes es que te aseguras que la solución es solución y que la encuentras, ¿sí? Te puedes preguntar, oye, bueno, esto funciona cuando el límite de estas cosas tiene el tiempo inicial en cero y está todo centrado en cero. ¿Qué pasa cuando no está centrado en cero? Bueno, cuando no está centrado en cero, pues tú tienes que integrar de t0 a t y la única desventaja es que vas a estar cargando constantes adicionales que te van a ir saliendo en la evaluación de la función en t0. Entonces, pues siempre estar cargando términos que son constantes al final de cuentas, involucradas con una constante adicional, mete un poco de talacha extra, ¿sí? El resultado es importante en términos quizás de la condición inicial, eso no lo negamos, pero tú puedes hacer siempre traslaciones sobre los ejes, ¿sí? Entonces eso simplifica mucho a veces que tú tomes el tiempo en cero y en dado caso ya después al final de que obtienes tu resultado, este, pues hagas una traslación, ¿sí? Quizás para darme a entender respecto a las traslaciones, pensemos en la función x, en la función seno. Si tú tienes la función seno, pues la función seno va a ser algo que empieza en cero. Ahí está. Me quedó horrible, pero bueno, pensemos que es dependiente de t. Aquí tienes x y dices, bueno, seno de cero es cero. Pero tú tal vez quieres que seno de cero, bueno, mejor dicho, quieres que un seno de tiempos diferentes valga a lo que valga la función seno, ¿no? Entonces tú puedes hacer una traslación sin ningún problema, por ejemplo aquí, y a este llamarle t0, y pues esto sería tu función seno evaluada en t0, que nos daría tu altura x0, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la curva verde, eh, pues hay una traslación de seno de un t tilde o t barra o como le quieras llamar, menos t0, ¿no? Si nosotros hacemos la comparación, eso es lo que tendrías respecto al eje verde, ¿no? Entonces, vista desde el eje verde, cuando evalúes en t0 la función, pues esta justamente comienza en el cero. Y en tu eje verde, cuando tú tienes seno de cero en el t tilde, recuerda que sería tu t tilde, pues tendrías que evaluar cuánto daría el seno de menos t cero. Y creo que aquí tengo un error entonces porque aquí el signo es más, ¿verdad? Estaba teniendo un error en la traslación. Y entonces cuando tú evalúas en tu eje tilde t cero con cero, pues evalúas justamente esta función. ¿Sí? Muy bien. O sea, en pocas palabras, el que tú estés haciendo traslaciones sobre los ejes verticales o horizontales no tiene ningún inconveniente. Por eso es que la forma en la que uno construye las iteradas épicas regularmente tiene que ver con que comiences o pongas tus ejes de condición inicial
en el origen, simplemente para que hagas las cosas y tu vida más fácil, ¿no? Obviamente evaluar, repito, seno de 0 igual a 0, pues es más fácil que evaluarlo en algún otro punto, aún así teniendo la función seno, ¿sí? En fin, para la clase de mañana, yo creo que esta clase la dejo así para que el día de mañana hagamos ejercicios y todo quede aún más claro. De todas maneras, si no te queda algo claro ahorita, con confianza mañana me preguntas con todo detalle, ¿va? Mañana lo que vamos a hacer es hacer la construcción de algunas iteradas de Picard y lo que vamos a demostrar es que esas iteradas, cuando las evalúes en n infinito, converjan a la solución de tu ecuación diferencial. Eso es lo que demostramos ahorita. Repito, esto se llama teorema de existencia y pues es algo relevante para nuestras ecuaciones de estudio, porque pues con esto demuestras que tus soluciones existen y las puedes ir obteniendo en términos de estas iteradas de Picard, ¿no? Sean ecuaciones lineales o sean ecuaciones no lineales. En dado caso, lo complicado va a ser obtener pues la talachita, ¿no? De hacer las iteraciones. Pero pues tampoco es una cosa muy complicada mientras o siempre y cuando tu ecuación no sea tampoco muy complicada, porque si es complicada o tienes argumentos con funciones complicadas, pues vas a hacer una talacha enorme, ¿no? Pero bueno, la idea tampoco del curso pretende ser que te hagas experto en talachas. La idea es que comprendas bien la teoría y puedas, pues, razonarla y aplicarla en algún momento, ¿no? En fin, bueno, creo que aquí dejo la clase del día de hoy. Eh, Véanla, por favor, coméntenla con sus compañeros para que la chequen, para que el día de mañana ya sobre este video visto, pues continuemos la clase. Nos vemos, tengan bonita tarde, hasta luego. Adiós.